a nuestra clase de hoy. Eh, Hablamos sobre el Génesis. Se recuerdan que estuvimos hablando sobre Abraham. Estuvimos hablando también sobre la familia de Abraham, que como ustedes saben, lamentablemente hasta la actualidad, las religiones, las grandes religiones monoteístas, cristianos, judíos y musulmanes, tenemos a Abraham como nuestro padre, porque es el padre de las generaciones que luego van a ejercer estas tres grandes religiones. Como ustedes saben, eh, toda la descendencia de Abraham a través de um, Israel, que es el padre de las 12 tribus y que va a ser el padre de todo el pueblo de Israel, es el iniciador, digamos así, de alguna manera, de la religión judía. Es el padre de la religión judía, del judaísmo. Y de ahí también nosotros, los cristianos que somos, que venimos, ¿verdad? Nosotros como cumplimiento de la promesa de Dios a través también de la religión judía, porque Jesús era judío. Y también, por otra parte, los musulmanes, que son descendientes de Ismael, que como ustedes saben, es el hijo de Abraham, pero hijo de esclava. Y por lo tanto sucede una situación muy interesante desde el punto de vista, desde el punto de vista mm, eh, religioso, familiar y también desde el punto de vista um, de la promesa, ¿verdad? De la promesa. Entonces, es importante que comprendamos también la figura de Ismael, a pesar de que, obviamente, ¿verdad? Para nosotros no es tan cerca la, la visión, digamos, de Ismael como, como patriarca, porque nosotros nos regimos más bien por la descendencia de Abraham, Isaac, ¿verdad? Que es Jacob, y en este caso Israel, que es el padre de las 12 tribus. Pero Ismael también está eh, en el Génesis. De hecho se menciona a Ismael como el hijo de la esclava y como hijo también de Abraham. Eh, Fíjense que tenemos según la Biblia, Ismael nace cuando Abraham ya tenía alrededor de 86 años. Recuérdense que no es la misma cantidad de años que nosotros interpretamos hoy, ¿verdad? Como si fueran 86 años de ahora. Probablemente hayan sido menos, pero esta es la realidad de cómo ellos contaban los años, que es un poco más complejo. Eh, Abraham, obviamente, ante la promesa de Yahvé de que iba a tener un hijo, se recuerda en Génesis 15, se dejó cegar por las aparentes imposibilidades de su esposa, que era avanzada en edad y no le daba hijos, pero tenía su sierva, la esclava Agar, eh, que se le da a Abraham como mujer para que tuviera hijos con ella, porque la misma Sara también, siendo una mujer que ya en avanzada edad no podía tener hijos, ella misma incluso estuvo de acuerdo, porque para los judíos ustedes saben que no tener hijos es como no tener ninguna bendición, quedarse sin bendición alguna. Y así entonces como nace Ismael, que Ismael significa Dios me escucha, porque Dios escucha a Abraham y logra tener a su hijo. Pero 13 años más tarde, Sara, que había sido estéril, y supuestamente Abraham, ya cerca de los 100 años de edad,
concibe el hijo, supuestamente, digamos, entre comillas, de la promesa, porque acuérdense que a pesar de que Ismael fuese el primogénito, el primero, no es el hijo de la esposa, es el hijo de la esclava. Y hay que pensar con mentalidad judía. La mentalidad judía es que Ismael es un hijo que no es del matrimonio, es un hijo con la esclava porque no podían tener hijos y la esclava le da el hijo. Pero no es llamado el hijo de la promesa, sino más bien Isaac es llamado el hijo de la promesa. Hay una controversia muy interesante respecto a estos textos bíblicos, porque ustedes saben que incluso hablando de Isaac, de hecho, cuando Dios habla a Abraham y le dice de llevarlo al sacrificio, se recuerdan el sacrificio de Isaac, donde Abraham, obedeciendo a Dios, va a sacrificar por fe en Dios, porque Dios le había mandado sacrificar a su hijo, va a sacrificar a su hijo hasta que, claro, obviamente Dios a último momento le dice, no, no lo hagas, vas a sacrificar un cordero, a tu hijo le vas a salvar la vida, pero ya probé tu fe, o sea, ya sé que tú me obedeces. En ese momento de, mm, de la petición que Dios hace a Abraham, le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a tu único hijo. Sin embargo, sabemos que no era el único hijo. O sea, sabemos que ya tenía a Ismael. Eh, en este pasaje podría estarse refiriendo a que es el hijo de la promesa. O sea, es decir, que estaba engrandeciendo, en este caso, al, al hijo Isaac. Pero, como sabemos, hay versiones que pueden ser muy diferentes en cuanto que Ismael para los musulmanes es el hijo de la promesa. Recuérdense que ellos no tienen la Biblia, tienen el Corán. Y en realidad, para ellos, Ismael es el hijo de la promesa, ¿verdad? Vamos nosotros entonces, bueno, después de esto ya ustedes saben que Israel, que es el hijo de Isaac, tiene 12 hijos, los 12 hijos de la promesa, los 12 hijos que son las 12 tribus, la promesa de ver la descendencia de Abraham crecer como las arenas del mar, y de ahí nacer el pueblo de Israel, que de un momento a otro llegó a terminar en Egipto producto del hambre, la carestía. Recuérdense que a José sus hermanos lo habían vendido y estaba en Egipto y sus hermanos fueron hasta allá y de allí crece el pueblo de Israel, pero esclavo de Egipto, esclavo del faraón. Hasta que un momento Dios quiso hacer la Pascua. La Pascua que todos conocemos muy bien, el origen de la Pascua, que está en la llamada que hace Dios a su pueblo de salir de Egipto, de herir al faraón con las plagas y de hacer que el pueblo pase por medio del mar. Entonces, vamos a buscar en sus Biblias el Éxodo en el capítulo 12. Recuérdense que vamos a orientarnos en Moisés como el patriarca que Dios había elegido para llevar a su pueblo por todo el desierto y llegar hasta la tierra prometida. Recuérdense que
El éxodo fueron alrededor de 40 años de camino con un pueblo entero, donde pasaron muchas cosas. Pero bueno, vamos entonces a ver lo que es el inicio de la Pascua judía. Vamos a buscar en sus Biblias el Éxodo capítulo 12. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón. Recuérdense que Aarón era el sacerdote de los sacerdotes, y Moisés es el patriarca. ¿Okay? En otras palabras, podría ser como un Moisés, como una especie de líder político, y por otra parte, Aarón como un líder religioso, o sea, el jefe de los sacerdotes. En este mes será para vosotros el comienzo de los meses. Será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Estamos hablando del mes Nisan. Acuérdense que para el judío el calendario era diferente. ¿Verdad? No son los meses que tenemos nosotros ahora. Ese mes se llamaba Nisan, y el día 14 de ese mes es el día que ellos iban a celebrar la Pascua. Muy bien. Entonces, estamos hablando del 14 del mes Nisan. Toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Vean toda la semejanza entre la Pascua judía y lo que nosotros celebramos, que es la Pascua cristiana, que es el sacrificio de Jesús. Hay un paralelismo muy interesante en el sentido de que hay muchas cosas que son similares, porque acuérdense que lo que hizo Jesús es seguir la tradición judía, pero cambiar el cordero por él. Él es el cordero de Dios. Y obviamente él se va a inmolar. No se necesita un animal, ¿ok? No se necesita un animal, sino que es él mismo que se va a inmolar como sacrificio, como cordero inmolado. Pero fíjense lo que nos está diciendo el versículo 6. Toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Vean, cuando ustedes van a los altares, ustedes ven que celebramos la misa entre 2 luces. ¿Ok? O sea, ponemos 2 velas. ¿Y por qué es esta tradición de en el altar? Y ustedes obviamente pensarán, uy, voy a la misa, siempre veo que en el altar hay 2 velas, una a un lado, otra al otro. Parecería como si fuese un adorno. No, no es un adorno, en realidad es una tradición. Es una tradición porque el cordero que iban a comer los israelitas en la noche de Pascua, para nosotros los cristianos es Cristo, que se inmola en el altar. Por eso usamos el altar para la celebración de la misa. Y el sentido del altar es porque en el altar se hacían los sacrificios de los animales. Ahora nosotros no hacemos sacrificios de animales porque tenemos el sacrificio de Jesús, que ya desde el momento en el cual nosotros hacemos la consagración, estamos hablando de un sacrificio de Jesús en el mismo altar, en el cual, por una parte, los judíos celebran al cordero inmolado, el animal. Por otra parte, nosotros los cristianos celebramos el sacrificio de Jesús, o sea, Jesús que se inmola como cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Pero de la misma manera usamos un altar y de la misma manera usamos las luces. Ven que hay un paralelismo muy interesante. De ahí donde viene todo esto. Claro, hay un cambio. Hay un cambio. En nosotros no se dan las cosas que pueden darse en la Pascua judía, porque la Pascua judía es diferente a la Pascua cristiana, pero hay muchos elementos que son muy similares. Entonces ya ustedes ven que en Éxodo 12, versículo 6, estamos hablando de las luces que son el símbolo donde se va a realizar el sacrificio de ese animal macho de 1 año. Luego tomarán la sangre y la untarán en todas, en las 2 jambas y el dintel de las casas donde las coman, ¿ok? O sea, prácticamente ellos la tienen que colocar en el dintel de las casas, en la entrada de cada casa, porque esa es la marca, ¿ok? La marca con la cual esa casa es una casa de un israelita, es una casa del Señor y por lo tanto, acuérdense que después lo de las plagas y lo del ángel destructor, etcétera, no va a destruir los lugares donde está la marca, porque están marcados con la sangre de ese cordero inmolado, que acuérdense que para nosotros es diferente, porque para nosotros ese cordero Jesús y la marca de la sangre de Jesús es la que también tenemos nosotros. Por eso es que nosotros los cristianos hemos sido marcados por la sangre de Cristo. A través de su sangre recibimos la bendición, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Para los judíos era una marca en las puertas para decir, esa casa es israelita. Para nosotros es cada cristiano, es una casa, es como un templo del Espíritu Santo y está marcado también por esa sangre de ese cordero, pero que es el cordero de Dios, que es Jesús. Dios mismo hecho hombre. Versículo 8. En aquella misma noche comerán la carne, comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. O sea, vamos a detenernos aquí. Ellos comían carne de cordero, asada al fuego, con los ázimos, que son los panes ácimos, los panes sin levadura, y con hierbas amargas. Hay un paralelismo también en la Pascua cristiana. O sea, nosotros como cristianos celebramos nuestra Pascua de la misma manera, solo que nosotros no comemos la carne del cordero en el sentido del animal, sino que comemos la carne de Jesús. Es el cuerpo de Jesús. Entonces, acuérdense que toda misa es una Pascua. Toda misa nos recuerda la Pascua de Jesús. Entonces, vamos a celebrar la misa con el sentido de esa Pascua de Jesús, comiendo no la carne de un cordero, sino la carne de Dios. O sea, vamos a comer el cuerpo de Jesús. Usamos los ácimos, porque los ácimos, los panes ácimos, es lo que Jesús quiso utilizar como elemento de la Pascua judía para convertir ese pan ácimo en su cuerpo. Fíjense cómo Jesús utiliza elementos de la Pascua judía para dejarlos en nosotros, ¿verdad? Como tradición, pero ya no es un pan ácimo comido como un recuerdo de la Pascua como hacen los judíos, sino que es un pan ácimo que es el cuerpo de Jesús, o sea, es el recuerdo del cuerpo de Jesús. Y las hierbas amargas que obviamente nosotros no la usamos. Versículo 9. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Les comentó. Y no dejarán nada de él para mañana. Lo que sobre, al amanecer, lo quemaréis. Así lo habéis de comer. Fíjense de qué modo deben comer para celebrar la Pascua. Dice, lo harán
con vuestras cinturas ceñidas, o sea, vestidos. Recuérdense que ellos usaban unos vestidos judíos largos y tal, y tenían como un cinto que ceñía la cintura, que es para salir. Pero en casa, para estar más cómodo, te quitas el cinto y estás sentado con tranquilidad. Sin embargo, Dios les manda a comer con la cintura ceñida. Quiere decir, con el cinto, el cinturón puesto en la cintura. ¿Por qué? Porque vamos a salir. La idea es comer la Pascua para salir a lo que es el Éxodo, ¿verdad? Bien. Dice, vuestras cinturas ceñidas, los calzados puestos en vuestros pies, o sea, normalmente se quitaban las sandalias, andaban descalzos, o sea, estaban en casa, comían de esa manera. Sin embargo, la comida de la Pascua no, la comida de la Pascua hay que tener puestos los calzados porque la idea es de allí salir. Y el bastón en vuestra mano, ¿eh? El bastón que es el sentido del peregrinaje. Vamos a salir a caminar. Entonces hay que tener un bastón en la mano, puestos los calzados y colocado el cinturón. Lo comeréis deprisa, es Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Durante 7 días comeréis ácimos. ¿Ven? Qué interesante, porque aquí es donde viene lo que es la octava pascual. Cuando nosotros celebramos la Pascua, después hacemos la celebración de la octava pascual. O sea, toda la semana vamos a celebrar la Pascua. Por eso es que en la liturgia le llamamos octava pascual, porque son 8 días en los cuales celebramos la Pascua. Dios les dijo séptimo día, porque obviamente son los 7 días de la semana, pero nosotros culminamos la octava pascual con el domingo siguiente. O sea, culminamos con el segundo domingo de Pascua. Dice, todo el que desde el día primero hasta el día séptimo coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. O sea, esos 7 días son días para comer los panes ácimos, son los panes sin levadura. O sea, lo que nosotros usamos como las hostias. Entonces, no se podía comer pan fermentado, que es el pan fermentado es el pan normal que venden en la tienda. Entonces, ese pan ácimo es el recuerdo de, para nosotros, obviamente, de la Eucaristía. Dice en el versículo 16, el primer día tendréis reunión sagrada, también el día séptimo se reunirán en reunión sagrada. Ningún trabajo se hará en esos días, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. Guarden la fiesta de los ácimos, porque en este mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Guarden ese día de generación en generación como decreto perpetuo. Comerán ácimos en el mes primero, desde la tarde del día 14 del mes hasta la tarde del día 21. No habrá levadura en vuestras casas por espacio de 7 días. Todo aquel que coma algo fermentado será forastero o natural del país, será exterminado de la comunidad de Israel. No comerán nada fermentado. En todo lugar donde habitaréis, comeréis los ácimos. Llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo,
Vayan en busca de reses menores para vuestras familias e inmolen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo, lo mojarán en la sangre que está en la vasija y la untaréis en el dintel y las 2 jambas de la sangre de la vasija, y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de casa hasta la mañana. Yahvé pasará, herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y las 2 jambas, Yahvé pasará a lo largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. Guarden este mandato como decreto perpetuo para sus hijos e hijas. También guardarán este rito cuando entrarán en la tierra que les dará Yahvé según su promesa. Y bueno, como ustedes saben, eso fue lo que hicieron los israelitas. O sea, ellos se prepararon porque ellos sabían que tendrían que ir hacia el éxodo. O sea, tenían que irse hacia la tierra prometida en ese éxodo que va a durar 40 años. Capítulo 13. Habló Yahvé a Moisés diciendo: conságrenme todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Dijo pues Moisés al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé les ha sacado de aquí con mano fuerte, y no coman pan fermentado. Saldrán hoy en el mes de Abib. Así cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los gibitas y de los jebuseos, que juró a tus padres que te daría tierra que mana leche y miel, celebrarán este rito en este mes. 7 días comerás panásimo y el día 7º será la fiesta de Yahvé. Entonces están narrando todo lo que es el ritual de la Pascua que deben seguir todos los israelitas desde el momento en el cual salieron hacia la tierra prometida. Entonces, capítulo 14. Habló Yahvé a Moisés diciendo: di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi-Hairot, entre Migol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Frente a ese lugar acamparán junto al mar. El faraón dirá a los israelitas: anden errantes en el país, y el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón y les perseguirá, pero yo manifestaré mi gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Y así lo hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón del faraón y de sus servidores respecto al pueblo, y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer para que Israel salga de nuestro servicio? Acuérdense que estaban prisioneros, eran esclavos del faraón, y el faraón no quería que escapara. El faraón hizo enganchar su carro, llevó consigo sus tropas, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. Endureció Yahvé el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada. Los egipcios los persiguieron todos los caballos, los carros del faraón, con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hairot y frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los israelitas alzaron los ojos y, viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Porque es mejor, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto.
ven cómo el pueblo de Israel constantemente desde la salida empezaron a protestar contra Moisés y muchas veces contra Dios mismo. Ellos estaban reclamándole a Moisés que los había sacado de Egipto, donde ellos eran esclavos, pero tenían comida, tenían casa. Sin embargo, Moisés los lleva al desierto. Y este es el momento donde nosotros los cristianos tenemos que ver un paralelismo entre nuestra propia actitud de cristianos. También nosotros muchas veces tenemos la misma actitud de los israelitas. A veces nos quejamos con Dios, sobre todo cuando estamos pasando por un desierto espiritual. Y eso nos pasa mucho. Dios te lleva al desierto. ¿Por qué? Dios tiene un plan contigo. Dios quiere sacarte de la esclavitud. Pero para llevarte a la tierra prometida hay un desierto por el cual hay que pasar. Muchas veces el cristiano no entiende que dentro de su vida el desierto no es sentido de maldad. El desierto no es sentido de que las cosas van a empeorar. El desierto es un sentido que Dios está purificando tu vida. El desierto es un sentido de que si el cristiano pasa por el desierto, puede llegar a la tierra prometida, pero el paso hacia la tierra prometida lleva consigo un desierto. Y el desierto espiritual, del cual nos hablan tantos grandes santos, como los santos del siglo de oro español, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el Tomás de Kempis. El desierto espiritual por el cual muchas veces pasamos es un sentido espiritual de purificación. Es un sentido espiritual de, de acercamiento a Dios. No es alejamiento de Dios, no es que Dios nos ha abandonado, no es que nosotros nos pasan las cosas peor que nadie. El desierto espiritual es un sentido de purificación y es a la vez también un sentido de gloria, a pesar que nosotros no lo entendamos. Y a veces arremetemos contra Dios, a veces nos peleamos incluso con Dios, porque les reclamamos lo mismo que los israelitas le reclaman a Moisés. Muchas veces nosotros le reclamamos a Dios y le reclamamos porque no entendemos el sentido de ese desierto espiritual. Pero ese desierto espiritual tiene un sentido. Y el sentido de ese desierto espiritual está puesto en Dios. Dios te está ahora mismo mostrando su gloria. Solo que tienes que pasar por el desierto. Tienes que dejarte llevar por la mano de Dios que te lleva al desierto. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos siempre de entender nuestro desierto espiritual y no hagamos como los israelitas. ¿Por qué me sacaste de Egipto? ¿Por qué si yo estaba tan bien allí? Eran esclavos, pero ellos decían que estaban bien allá porque tenían cebolla. Fíjense lo que reclamaban los israelitas a Moisés, le reclamaban la cebolla de Egipto. Es famosa la cebolla de Egipto. Ellos reclamaban las cebollas de Egipto y es lo que ellos querían obtener. Pasando por el desierto, ellos anhelaban la esclavitud. Y a veces nos pasa. A veces Dios está haciendo algo en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces no obedecemos a esa voz de Dios. Muchas veces nosotros no queremos pasar por el desierto porque le tenemos miedo al desierto, porque pensamos que algo grave está sucediendo. Y no solamente Dios está purificando tu vida. Dios toma su tiempo para purificarte. Y en ese momento tenemos que entender que ese desierto espiritual
por el cual estamos pasando tiene un sentido, y el sentido está en Dios. Por eso, hermanos, es importante tener ese recurso espiritual de poder entender los desiertos de nuestra vida, vivir el desierto de nuestra vida con el sentido de la Pascua, con el sentido de la victoria, de la tierra prometida a la cual nos está llevando Dios. Dios te va a dar una bendición, Dios te va a llevar a la tierra. Dios te va a llevar a la tierra prometida de tu vida cuando tú te dejes purificar, cuando tú te dejes guiar por el desierto. Lamentablemente, el pueblo de Dios no se dejó llevar. Reclamaba, hablaba en contra de Moisés, muchas veces en contra de Dios. Usaron, en muchas ocasiones, usaron ídolos e incluso también a otros dioses. Pero Dios siguió fiel a su promesa, porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, es importante este versículo 12, donde ella dice, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. El miedo de morir en el desierto es el miedo que tenemos nosotros de estar pasando por una situación que no va a tener fin nunca, de estar pasando por una situación con la cual no vamos a lidiar porque sentimos que no tenemos fuerza. Y ese miedo es el que hace que muchas veces nos apartemos de la voluntad de Dios. Dios está mostrando su voluntad y es normal tener miedo. Es normal hasta cierta manera incluso sentir nostalgia de la esclavitud, nostalgia de lo que estábamos viviendo anteriormente. Pero Dios está purificando. Dios está dando un nuevo giro a tu vida. Y ese nuevo giro pasa por el desierto. Contestó Moisés al pueblo, no teman, estén firmes, verán la salvación de Yahvé, que les otorgará en este día, pues los egipcios que ahora ven no lo volverán a ver nunca jamás. Yahvé peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse. Dijo Yahvé a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren por medio del mar a pie enjunto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que les persigan. Y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de los carros. Sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel de Yahvé, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjunto, mientras que las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad, y exclamaron los egipcios, huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios,
sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba, volvió el mar a su lecho, de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Pues al retroceder, las aguas cubrieron los carros y a su gente, y a todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni siquiera uno, mas los israelitas pasaron a pie enjunto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha y a izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orilla del mar. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Muy bien, hermanos. Hasta aquí lo que es la Pascua, comida de la Pascua, salida de Egipto y paso por el Mar Rojo. Vamos entonces a comentar sobre esto, ¿verdad? Quiero también que ustedes participen, no quedarme solamente hablando yo, que medio ronco estoy también. Bueno, les he dado la posibilidad de reactivar sus micrófonos. Quiero dialogar con ustedes sobre este pasaje. Quiero ver si tienen preguntas también, si tienen algunas dudas, si tienen algún comentario o algo. Y vamos entonces a dialogar sobre este éxodo, como también en nuestra vida, como también en nuestra experiencia personal, también nosotros pasamos por desiertos, como también nosotros muchas veces Dios nos llama a pasar por un desierto espiritual, como Dios muchas veces para llevarnos a su tierra prometida nos hace pasar por desiertos espirituales. Me gustaría saber, ¿verdad? Algunos de ustedes, si han pasado por algún desierto espiritual, si han sentido esa prueba de Dios en sus vidas que les ha hecho vivir un desierto espiritual. ¿Cómo lo han pasado? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Cómo se dieron cuenta de que Dios les estaba preparando algo más grande, algo mejor? Bueno, me gustaría que dialogáramos sobre esto. Igual si tienen preguntas. Padre, buenas noches, Benigno de Guatemala. Buenas noches, Benigno. Solo para decirle de que yo estuve en una experiencia muy difícil. Yo tenía aquí en mi país un trabajo de jerarquía y en ese trabajo trabajé 35 años en la policía, ¿va? Y llegué a ser comisario y un español me llevó preso, un señor Castresana, ¿va? Que vino en la CICIG, ¿va? Y estuve año y medio preso y salí absuelto y volví a trabajar, pero en ese año y medio fue muy difícil porque encontré una cita bíblica, me leí la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis en los primeros 90 días y ahí pude contemplar en una oportunidad aquí en mi país salió una ley de extinción de dominio. En el 2006, que yo conocedor de la ley, esa no me la sabía, ¿va? Los diputados habían sacado del crimen organizado, ¿va? Y donde a mí me estaban aplicando delitos de obstrucción a la justicia, conspiración y procuración a la impunidad o evasión. Es decir, que me mal aplicaron esos delitos y después de 9 de año y medio me declararon absuelto a salir, que el Estado se encargara de pagar las costas judiciales. Yo salí absuelto y me vine libre, ¿va? Me vine a mi casa y después, eso fue en el 2009, 2013 regresé a trabajar, ¿va? Y
después de haber estado ahí en la cárcel, yo leí la Biblia en los primeros 90 días, del 28 de agosto del 2009 al 3 de noviembre del mismo 2009, y me negaron la visita. No, mi familia no pudo visitarme, ¿verdad? Me tenían como reo de alta peligrosidad, con chaleco, con casco, ni ahí cuando trabajaba me equipé tanto, ¿va? Como para salir a las audiencias, pero me ingrietaron de pies y manos. Y en esa oportunidad, esa ley de extinción de dominio, yo tenía un mi bien común, un mi bien propio, que tenía unas de mis 2 manzanas de tierra y las había comprado en el tiempo de que había estado de jefe de una comisaría. Y me puse a pensar que me la iban a quitar, ¿va? Y dije, bueno, voy a llamar a mi abogado y voy a otorgársela a mis hijos. Pero en eso de que me encontré la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 10, dice que la tristeza que viene de Dios produce un arrepentimiento saludable e irreversible. Y la tristeza que viene de este mundo produce la muerte. Y dije, yo me quedo con esta frase, ¿va? De que si me pongo a pensar en este inmueble que tengo, me van a, me voy a morir, ¿va? Que tengo mi grado, mi trabajo, mi familia. Mejor voy a quedarme con la primera frase de que si creo en la tristeza que viene de Dios y que produce un arrepentimiento saludable e irreversible, pues que vengan, que me condenen si quieren, va. Y, y entre una paz y tranquilidad que ya no llevé al abogado, incluso ahí tengo el terreno todavía. Y esa palabra no me la dio, con todo el respeto, ¿va? No me la dio sacerdote, catequista, mucho menos un protestante o pastor. El Señor me la inspiró, ¿va? Y me fortaleció y me hizo más fuerte. Llevé 3 misas ahí a la iglesia. En una oportunidad el grupo de protestantes estaban ahí y dijeron que venga a predicar el hermano Belino, y tuve yo que predicarle a ellos, ¿va? Y fue demasiado importante mi estadía en ese lugar, y después que salí integré un grupo de oración, fui segundo de una hermana que había sido ministra extraordinaria, y después de eso, cabal, que retorné a mi trabajo, anduve predicando, y hoy estoy en mi casa, va. Y ahora estoy en línea con ustedes, y que Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad de dar a conocer mi testimonio. Amén. Muchas gracias a ti por compartirlo con nosotros. Sí, me gustaría alguien más que haya pasado también así como el hermano por algún desierto espiritual y que haya sentido, ¿verdad? A veces lo que se siente en un desierto espiritual hasta poder llegar a lo que Dios quiere de nosotros. Si quieren pueden abrir su micrófono y compartir. Buenas noches, padre. Buenas noches. Pues mire, yo tengo mi pequeño testimonio, así que pasé en el desierto. Soy de Ujú, aquí, de Guatemala, ujú, cuando estaba en el ejército. ajá, Una vez que me asignaron así de cuartelero para lograr salir mi fin de semana, que era la Semana Santa, para ir a mi casa.
Pero resulta que en esos días se perdió un dinero y al que le echaron la culpa eran a los que estaban de cuarteleros, pero nosotros nada que ver. Entonces, ya la plena Semana Santa que nos íbamos a ir a nuestra casa, nos metieron así en el calabozo del ejército y resulta pues de que cuando llegaron los de la G2, me engrietaron y todo. Y yo solo le dije a Dios que me ayudara porque yo no tenía nada que ver. Y algo raro que pasó en mí que cuando ellas me apretaban grietes, poco a poquito se me aflojaba. Y me dijeron, vos sos brujo, me dijeron. No, le dije, "Oh, yo creo en Dios y por eso es el que me salva". Le dije, no, sos brujo, me dijeron. Y yo pues le pedía bastante a Dios que a los 3 días llegaron la solución, quién había sido el que había tomado ese dinero. Y pues yo después todavía me dijeron que si yo quería enjuiciar, pues los enjuiciara a los que me habían acusado. Pero yo dije, no, Dios me ayudó y Dios me sacó de ese desierto que yo estaba. Ese es mi testimonio, padre, que le quería compartir. Amén. Muchas gracias por compartir ese testimonio hermoso con nosotros y cómo Dios te fortaleció y te ayudó, ¿verdad? En el momento de la prueba. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros su testimonio? Padre, buenas noches a los hermanos. Buenas noches. Soy... ¿Me escucha, Padre? Ahora sí te escucho, no te escuchaba, pero ahora sí. Buenas noches, Padre, y buenas noches a los hermanos. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente, una experiencia desde muy joven. Creo que toda América sabe que en nuestro país, en Argentina, pasamos desde el año 1976 hasta el 83 una dictadura militar. Pues yo y mi familia fuimos perseguidos por la dictadura sangrienta militar que gobernó nuestro país. En ese entonces, mis padres eran miembros de la Iglesia Católica Inmaculada Concepción de María, de la ciudad de Chepe, en la provincia de La Rioja, en Argentina. Y bueno, los militares a mis padres y a mí, que yo soy uno de los hijos mayores, nos acusaban de activistas por tan solo hecho de yo era miembro, era monaguillo y también en un momento fui miembro del coro de la iglesia. Esas cosas que la dictadura hizo, y un día estábamos en la iglesia y eran nunca olvidaré, eran las 22 horas, estábamos en reunión con el padre Seferino, que está hoy en la provincia de Neuquén, en el sur, en la Patagonia Argentina, y a punta de cañón, a mí, a mis padres y a dos familias más, y al sacerdote, nos llevaron nos arrestaron y nos llevaron a una comisaría y nos decían, me acuerdo clarito, que a mis padres lo acusaban de activistas, como de terroristas, y a mí me pusieron un fusil en la sien para que yo, tenía aproximadamente 9 años, que yo tenía que decirle que sí, que mis papás eran miembros mi papá el grupo de varones que formaban la Iglesia Inmaculada Concepción y que trabajaban para construir un nuevo templo. Y mi madre era de las mujeres servidoras de oración. Bueno, fueron momentos muy difíciles. Yo me recuerdo que porque mi madre, toda la vida, mis padres, toda la vida fueron y somos católicos, yo me puse a rezarle a la Virgen Inmaculada Concepción de María, una virgen que hoy tiene 490 años, y bueno,
Y yo le decía a uno de los oficiales que él me maltrataba a mí, porque me maltrataba, eh, que estaban totalmente equivocados. Es más, yo tengo mis tías desaparecidas. La dictadura sangrienta argentina hizo desaparecer a 30.000 argentinos. Bueno, yo recé mucho, mucho. Tuvimos una semana detenidos, nos acusaban de terroristas. Y recuerdo que había un jovencito militar y que yo le decía a ese señor, que no nos pasaba ni agua, a ese joven le decía que yo necesitaba hablar con alguien, porque mis papás eran muy buenos y los otros señores de las otras familias también, que simplemente rezábamos y trabajábamos para la iglesia. Bueno, sufrimos mucho eso, la dictadura militar. Por eso nosotros amamos profundamente la democracia y por eso nosotros nos hemos aferrado mucho a Dios. Después, ya lo comenté, me pasaron cosas feas, pero yo acepto, porque acepto los designios de Dios, la pérdida de mi señora, la pérdida de mi hijo. Estoy pasando un momento difícil por la pérdida de mi hermano y quiero decirle, Padre, que después de 45 días volví a mi colegio. Ingresé tarde hoy porque yo tengo 3 turnos en mi colegio. Yo llegué a mi casa a las 22 horas y bueno, y entré tarde. Pero después de 47 días en realidad volví y con la fuerza que Dios nuestro Señor me da y estoy bien, Padre. Eso quería comentarle y decirle a usted que le agradezco la oportunidad que me da siempre para hablar y decirles a todos los hermanos que están compartiendo esta clase que a pesar de que yo viví muchos desiertos, nunca nuestro Señor Jesucristo, Jesús, Dios, nunca me ha desamparado y siempre tuve esa gotita cuando tenía sed de que me alimentó y me pudo hacer seguir. Así es que es lo que quería comentarle, Padre. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a ti por compartir este testimonio y ver cómo Dios en medio del desierto logra siempre vencer, ¿verdad? Nos hace pasar por el desierto para purificar nuestra vida, pero siempre Dios vence en nuestros espíritus, porque al final es Dios el que guía nuestra vida y el que sale victorioso en nosotros. A pesar de pasar por un desierto, a pesar de que estemos pasando por una situación de dificultad o de prueba, al final Dios hace su voluntad en nosotros y nos da una enseñanza. La enseñanza es que Él no nos abandona nunca. Y cuando estamos pasando por el desierto más grande que podamos estar pasando, Dios va con nosotros. Dios nos acompaña, Dios nos guía y Dios va adelante. Dios va adelante. Lo que hay es que tener confianza y hay que tener muchas veces paciencia, porque el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Acuérdense que para nosotros el tiempo es diferente. Y a veces nuestro desierto es largo, a veces nuestro desierto es duro, pero Dios está ahí. Dios está ahí y, y Dios ya tiene preparado para nosotros la victoria. Solo que tenemos muchas veces que esperar, que ser pacientes para esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Muchas gracias a ustedes por eh, mm, mostrar, ¿verdad? Esas, esas experiencias, esos momentos, ¿verdad? Que han vivido en sus vidas y que también quieren compartirlo con nosotros. Vamos a hablar de lo que pasa en este éxodo. El pueblo de Israel pasa, lo que leímos al final, la victoria del pueblo de Israel. Dios hace
derrota, ¿verdad? A los enemigos, como también en nuestra vida Dios lo hace. Solo que a veces tenemos que esperar el tiempo de Perdón, Dios. ¿cuál era la cita bíblica, padre? Perdone. No, ahora no estoy en una cita bíblica, solo estoy haciendo un recuento, ¿verdad? De lo que sucede. Dios Enterado, gracias. sí, Dios hace maravillas en nuestra vida y Dios hace que pasemos por ese desierto para darnos una victoria, ¿verdad? Como vimos, Dios nos da la victoria después que que el faraón y aquellos que le seguían cayeron en el mar, y les dio la victoria a los israelitas. Asimismo también nos da la victoria a nosotros. Dios nos hace victoriosos, ¿verdad? En medio de los desiertos, en medio de situaciones, ¿verdad? De exilio como el que nosotros estamos viendo en el pueblo de Israel. Bueno, viene el momento de pasar por el Mar Rojo, de pasar por el desierto, de llegar al monte Sinaí y Dios dar esas que son prácticamente la ley, ¿verdad? Las normas que nosotros los católicos debemos seguir. Busquemos Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20 del Éxodo y vamos a leerlo juntos. Bien, vamos entonces a Éxodo capítulo 20, empezando por el versículo 1. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ojo con esto, porque está dando los mandamientos y está hablando de que no haya otros dioses, que es el primer mandamiento. Siempre recuerden que hemos hablado siempre del primer mandamiento como ama a Dios sobre todas las cosas. Y Dios nos está diciendo que no haya otros dioses delante de ti. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas de debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, soy tu Dios. Soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante y temblando de miedo se mantenía a distancia. Bueno, aquí nos estamos refiriendo, como ustedes saben, a lo que es los mandamientos, las tablas de la ley que Dios da a Moisés en el monte Sinaí. En el desierto, cuando ellos bordean todo el mar Rojo, llegan a un punto que es, como sabemos, el punto del monte Sinaí, donde Dios se revela a Moisés, donde le entrega las tablas de los mandamientos. ¿Y por qué Dios hace eso? Fíjense, ¿por qué Dios tiene que dar unos mandamientos a su pueblo? Es porque el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo se había alejado tanto que estaba haciendo ídolos. Estaba haciendo ídolos. Entonces, por eso es que Dios quiere darle los mandamientos a su pueblo, para que su pueblo se guíe por las tablas de la ley, qué es lo que no debe hacer, ¿verdad? Y en una de esas, los hermanos evangélicos siempre nos hablan de las imágenes, ¿verdad? Como leímos, donde dice, no te hagas imágenes de arriba, lo que hay en el cielo, lo que hay. ¿Cómo podemos entender esto si nosotros los católicos tenemos muchas imágenes en nuestras iglesias? Bueno, vamos a entenderlo desde el punto de vista de lo que Dios realmente quiere, no lo que nosotros interpretamos al pie de la letra. Recuérdense que la Biblia nunca puede interpretarse al pie de la letra. En muchas ocasiones, la Biblia nos dice cosas que no pueden ser interpretadas al pie de la letra. Hay un versículo donde dice, el sol se detuvo, como si el sol fuera el que estuviera en movimiento, porque obviamente en esa época se entendía que la tierra era plana, estaba sin movimiento, inerte, y el sol era el que le daba vueltas. Y por eso es que encontramos un versículo de la Biblia donde dice, y el sol se detuvo. Hay una frase donde dice que la burra de Balaán habló. O sea, hay aspectos que nosotros podemos entenderlo no al pie de la letra, sino entender el significado que ese versículo nos está dando. Lo mismo pasa con el versículo de las imágenes. Los protestantes siguen diciendo que, como ese versículo dice que no te harás ninguna imagen, no puedes tener ninguna imagen de lo que hay arriba, de lo que hay abajo, de lo que hay en la tierra. Pero lo interesante es que ellos tienen fotos. Incluso es interesante porque tú vas a Facebook y encuentras muchos protestantes diciendo eso mismo. Y a mí me da gracia y me gustaría preguntarle y decirle, oye, pero ¿cómo es que tú aquí en Facebook colocas fotos que son imágenes? Porque ahí dice que no traes imagen ninguna de lo que hay arriba, de lo que hay abajo, ni en la tierra, ni nada. No habría que tener foto de ninguna persona. No habría que tener imagen ninguna. Sin embargo, los primeros que critican lo de las imágenes son los que tienen fotos y tienen cuadros en su casa. Dios no está prohibiendo las imágenes, Dios está prohibiendo que convirtamos las imágenes en ídolos. Si no, busquemos, por ejemplo, Éxodo 25:18. Vamos a buscarlo para que nos demos cuenta
que los protestantes están equivocados. Vamos a buscar Éxodo 25, 18. Dice, Dios está hablando del templo, ¿verdad? Es Dios el que habla, está hablando del templo. Dice, vamos a empezar desde arriba. Versículo 16. Vamos a empezar. Éxodo 25, versículo 16. En el arca, está hablando del arca, acuérdense que los 10 mandamientos, las tablas de la ley, estaban dentro de un arca, ¿ok? Como un cofre. Dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Harás asimismo uno propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente a otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Harás una mesa de madera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo le preguntaría a los protestantes, ¿por qué si Dios dijo que no había que hacer imágenes, ni de lo que está en el cielo, ni debajo, ni de la tierra, ni nada? ¿Por qué Dios está diciendo a Moisés, 2 querubines con alas extendidas? ¿Es Dios alguien que se contradice? ¿O más bien somos nosotros que no estamos entendiendo bien las cosas? Sabemos que Dios no se contradice. Dios no se está contradiciendo. Dios no está diciendo, dejen de hacer imagen y después decir, no hagan imágenes. Dios no se contradice, somos nosotros los que estamos entendiendo mal las cosas. Somos nosotros los que en realidad estamos entendiendo las cosas mal. O sea, el ser humano, cuando lee esto, dice, no, pues no se pueden hacer ninguna de las imágenes, ni de arriba, ni de abajo, ni nada. Pero Dios después sí dice que hagan imágenes. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que quiere Dios? No, Dios lo que te está diciendo es que no hagas imágenes para adorarlas. O sea, para convertirlas en ídolos. Eso es lo que no quiere Dios, los ídolos. Pero las imágenes, el mismo Dios está hablando de imágenes. Ahora bien, hay algunos que dicen, pero se puede hacer las imágenes, pero ustedes los católicos muchas veces hacen reverencia. Muchas veces ustedes se postran delante de las imágenes. Vayamos a Josué 7:6, para que veamos Josué capítulo 7, versículo 6. Dice, Josué desgarró su vestido, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. ¿Y qué había en las arcas? 2 querubines. Sin embargo, Josué se postró delante del arca con los querubines. Entonces, ¿por qué critican lo que muchas veces hacemos los católicos? Y sin embargo, en la Biblia encontramos muchas veces situaciones reales donde, de alguna manera u otra,
Dios nos está hablando de las imágenes. Dios nos está hablando de hacer imágenes. Incluso sus propios ministros se postran delante de las imágenes. No porque las consideren ídolos, sino porque consideran esas imágenes importantes. Y es aquí donde nosotros debemos entender por qué Dios considera importantes las imágenes. Porque Dios sabe que en el pueblo de Israel y en la actualidad y en todos los tiempos, las imágenes nos recuerdan la acción de Dios, solo que Él no quiere que el pueblo de Israel haga ídolos, que era lo que hacían muchas veces un animal o cualquier cosa, y se postraban delante de eso como si fuera Dios y le daban las espaldas a Dios. Nosotros no hacemos eso. Para nosotros, Dios siempre va a ser Dios y nuestras imágenes son el recuerdo de la vida de Dios y de la vida de las personas que han vivido como Dios ha querido, no con ídolos. Porque un ídolo puede ser una cosa que no sea imagen. Un ídolo puede ser el dinero, es un ídolo cuando se adora al dinero. El sexo puede ser un ídolo cuando se adora al sexo. Entonces Dios lo que no quiere son los ídolos. Pero las imágenes, Dios es el mismo que habla de imágenes. Dios es el mismo que hace muchas veces propiciar las imágenes. ¿No se recuerdan el momento en el cual Dios dijo a Moisés, hagan una serpiente de oro y todos los picados por serpiente, cuando miren a la serpiente quedarán curados? Y tú dices, ¿cómo es que Dios está diciendo de que una serpiente les va a curar, una serpiente de oro? Es porque Dios lo mandó, Dios quiso que se hiciera. Entonces, pero Dios no está diciendo que no hagan imágenes, es que Dios no ha dicho que no hagan imágenes. Dios lo que ha dicho es que no convirtamos las imágenes en ídolos, pero Dios es el primero que está muchas veces ordenando las imágenes. Los querubines, ha ordenado también la serpiente de oro para los que eran picados por la serpiente y mirando la serpiente quedaban curados. Dios mismo nos está de alguna manera ayudando a entender cuál es la diferencia entre la imagen y el ídolo. Dios no quiere ídolos. Dios lo que no quiere es ídolos, pero Dios sí busca imágenes. Dios sí quiere imágenes. Dios es el primero que hace las imágenes. Si no, veamos que en muchas partes el mismo Dios lo busca. Dios busca hacer las imágenes y de alguna manera construir las imágenes, ¿verdad? Vamos a buscar imágenes sagradas. Vamos a buscar imágenes sagradas. Vamos a hablar, bueno, Éxodo 25 ya lo vimos. Por ejemplo, Primera de Crónicas 15, se habla incluso de una procesión con el Arca de la Alianza que tenía querubines, o sea, Dios mismo ordena una procesión. Estamos hablando de Primera de las Crónicas 15, 1 al 2. Estamos hablando también, bueno, de Josué 7, 6 que les comentaba, pero también lo podemos ver en
en casos como Segunda Crónicas 20:18. El templo de Jerusalén, que era un templo con guirnaldas, habían seres alados. Los seres alados ustedes saben que son los ángeles, son seres con alas. Habían palmeras, habían flores, habían fruta, habían leones, habían toros. Estamos hablando de Primera de Reyes 6:18. Incluso Salomón, que es el que construye el templo por orden de Dios, coloca 2 enormes ángeles cubiertos de oro para que custodiaran el lugar del Santísimo. Primera de Reyes 6:23. Incluso anteriormente Moisés había dado órdenes para que confeccionaran en el santuario 10 cortinas de diferentes colores con seres alados, o sea, con ángeles. Y estamos hablando de Éxodo 26. O sea que de ninguna manera Dios nos está diciendo que no hagamos imágenes. Dios lo que está diciendo es que no hagamos ídolos. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No hacer ídolos, porque los ídolos es lo que Dios aborrece, pero las imágenes, Dios es el primero que las manda a hacer. Dios es el primero que las manda a hacer. Vamos a terminar con esta. Vamos a terminar con esta. Precisamente con esta cita bíblica, que es una de las citas también que nosotros usamos para hacerle ver a los evangélicos que Dios no está en desacuerdo con las imágenes. Dios lo que está en desacuerdo es con los ídolos. Entonces, cuidado con no convertir en ídolos. Los mismos protestantes muchas veces lo que hacen es que convierten en ídolos. Muchos de ellos, el dinero. Vayan a ver, muchas veces los propios pastores con el cobro del diezmo, que es lo que hacen. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. No las imágenes. Las imágenes nos recuerdan la vida de Dios, nos recuerdan la historia de los santos. Las imágenes no son ídolos. Los ídolos son estas cosas. Yo generalmente me gusta recordarle a los protestantes eso, decirle, vaya a hablar con tu pastor y háblale del ídolo del dinero y del diezmo, como el ídolo del dinero. Eso es un ídolo. Eso es lo que Dios aborrece, no una imagen. Imágenes tenemos en Facebook, tenemos, incluso ahora mismo nosotros no nos estamos viendo realmente, yo esto que estoy viendo es una imagen de ustedes. Cuando yo les veo por la cámara, yo no les veo a ustedes, es una imagen, que la cámara traduce una imagen que ustedes están viendo. Entonces son imágenes. Imágenes tenemos que, por obligación, verlas, porque estamos llenos de imagen por todas partes. Y precisamente lo que Dios nos está diciendo no es sal de las imágenes, porque sería absurdo no tener ninguna foto, no tener ninguna imagen. No puedes entrar a Facebook porque ahí van a ver puras imágenes, hay fotos de todo el mundo. Y sin embargo ellos tienen sus cuentas de Facebook, incluso por ahí atacan a veces. Y digo, ¿cómo están atacando si ellos mismos están colocando imágenes? Bueno. Lo que les comentaba era lo que precisamente Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad? De construir una serpiente de bronce para los picados de serpiente, Números 21:7, dice, hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en el mástil, o sea, la colocó encima de una columna. Y si
una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida, se salvaba. Entonces tú dices, pero ¿quién es el que le está dando la vida a las personas? ¿La serpiente de bronce esa o Dios? Es Dios. Es Dios el que le está dando la vida a los que eran picados por serpiente en el desierto. Y tú dices, ¿por qué Dios dijo que hagan esa serpiente de bronce? ¿Y por qué Dios curaba a las personas que miraban la serpiente? Porque no es la serpiente la que cura, lo sabemos. Es Dios. Pero Dios se hace ayudar por las imágenes. Y Dios es el que estaba curando a los que eran picados por serpiente cuando ellos miraban la imagen hecha de bronce. Tú dices, entonces, ¿por qué Dios dijo que hicieran esa? O sea, yo le preguntaría a un protestante, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que haga esa serpiente de bronce? ¿Y por qué Dios cura a las personas mirando la serpiente de bronce? Dios entonces se está contradiciendo. No, Dios no se contradice, hermano. Dios es muy claro. Dios no está en contra de las imágenes, Dios está en contra de los ídolos. Bueno, voy a darle la bendición porque ya el tiempo se nos ha pasado. Y ya voy a darle la bendición para que nos vayamos a descansar. Pero tengan estos versículos siempre a la mano cuando algún evangélico les hable de imágenes. Que sepan que Dios no está en desacuerdo con imágenes, porque si no, Dios se estaría contradiciendo. Dios no está en contra de las imágenes. Dios pide las imágenes. Dios mismo dice, hagan las imágenes. Solamente que Dios dice, cuidado con los ídolos. Y los ídolos muchas veces no son imágenes. Los ídolos muchas veces son cosas espirituales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Con los ídolos. Alejémonos de los ídolos y busquemos que las imágenes sean para nosotros el recuerdo de lo que Dios nos quiere transmitir. Porque Dios no está en desacuerdo con imágenes. Nunca Dios, vamos a ver que en ningún momento ha dicho destruyan la imagen, nada de eso. Al contrario, está diciendo construyan querubines, coloquen seres alados, que son seres con alas, ángeles. Está diciendo coloquen el arca de la alianza, coloquen una serpiente de bronce. Dios no está en desacuerdo con las imágenes. Dios busca las imágenes y ordena que construyan las imágenes. Solo que nosotros tenemos que saber qué hacemos con las imágenes y de qué manera nosotros nos relacionamos con ellas, obviamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.